Saludos amigos y bienvenidos a Sal y Luz en esta edición especial que hoy compartimos y dedicamos al curso de agentes de Pastoral de la Salud. Hoy precisamente para hablar de la objeción de conciencia y también en la segunda parte del programa vamos a tocar otro tema, el de la prevención en todo lo que se refiere a la administración de medicamentos y a las vacunas, este tema que está tan de actualidad en estos momentos. Ambos temas quedan recogidos también en un documento al que siempre hacemos referencia en este programa, que inspira desde luego y es eje de todo el curso de agentes de Pastoral de la Salud y que no es otro sino la nueva Carta de los Agentes Sanitarios. Y de todo esto pues vamos a hablar hoy en el programa de este lunes con Raúl Canaval. Él es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y también miembro del Comité de Bioética. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Sí. Y tenemos que saludar también a Raúl Hidalgo, neumólogo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que también nos acompaña. Raúl, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a empezar y decir que, bueno, en este tema, en esta primera parte, que vamos a centrarnos sobre todo en lo que tiene que ver en la objeción de conciencia, contextualizamos y traemos este tema precisamente porque, bueno, pues vamos a intentar esclarecer algunos de los supuestos a los que se pueden enfrentar los médicos ante la ley de la eutanasia, que como saben pues también es otro de los temas que están de actualidad en el momento en nuestro país, ¿no? Dice la nueva Carta de los Agentes Sanitarios, para empezar definiendo un poco y sentando la base de lo que vamos a hablar a continuación, que los cristianos, como todos los hombres de buena voluntad, están llamados a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aun permitidas por la legislación civil, se oponen a la ley de Dios. Y esta es la base para empezar a hablar y para empezar a dialogar entre nosotros en esta noche, ¿no? Cuando hablamos del tema de la objeción de conciencia, vamos a empezar definiéndolo, ¿no? ¿Qué es la objeción de conciencia? Bueno, pues la objeción de conciencia viene a ser la negativa de un profesional sanitario a algo que a determinados actos o a tomar determinadas acciones o formar parte de ciertas actividades que le son exigibles a nivel jurídico, es decir, que son legalmente exigibles para él. En el desarrollo de su profesión. En el desarrollo, ¿no?, de su profesión, pero que atentan íntimamente a su conciencia, ¿no? Con lo cual no se sienten capacitados para ejercerlas, ¿no?, o ejecutarlas. Bueno, esa es la definición, pero a mí me gustaría también profundizar en la utilidad que tiene la objeción de conciencia hoy. Vamos a ir viendo una serie de diapositivas que nos van a ir ilustrando y van a ir bueno, pues haciendo también un poco más visual todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? En primer lugar, pues si es necesaria, antes de hablar de la utilidad, efectivamente si es necesaria la objeción de conciencia. Claro, es que inmediatamente que estamos hablando de leyes o de circunstancias legales que obligan a profesionales a hacer o a ejecutar acciones que atentan gravemente contra su conciencia, lo primero que tendríamos que pensar es que si esas leyes realmente son leyes morales, son leyes que no guardan una inmoralidad y que por ello, o sea, obligar a un profesional, ahí en la diapositiva pues se ve que está un poco fraccionado, ¿no?, en efecto, sí, entre su conciencia, la obligación que tiene a nivel deontológico como profesional sanitario en este caso, y la ley, y se observa una fractura entre la ley que está arriba y luego la conciencia y la deontología, que la deontología no olvidemos que es algo que obliga a los profesionales. Y en ese dilema pues, nos tenemos que pensar que si realmente la objeción de conciencia tiene algún tipo de sentido ante una ley, lo que tendría que haber, digamos, ¿no?, como síntesis, no debería existir leyes que cayesen en inmoralidad, ¿no? De esa manera no sería necesario ninguna objeción de conciencia. Bueno, ahora vamos a hablar de la utilidad de la objeción de conciencia hoy. Pues a mi modo de ver, la utilidad de la objeción de conciencia y en el contexto previo que hemos estado hablando de leyes que posiblemente tienen problemas de moralidad, yo creo que es el blanqueo de estas leyes inmorales. Está claro que el obstáculo que tiene cualquier ley de estas características, que estamos hablando no de cosas nimias, sino estamos hablando pues, de matar a personas. De la propia, ¿no?, vida. De la propia vida. O sea, es algo sustancialmente importante como para que cree un problema moral a la gente, al profesional que está ejecutándolas.
Entonces, un poco lo que sirve es para blanquear, ¿no? Porque en el momento que hay alguien que pone algún tipo de problema para que esa ley inmoral se ejecute, lo que se hace es que se inventa una objeción de conciencia en la que eximes a las personas que se oponen y parece como que si ya las has blanqueado, ya conviertes esa ley como si fuese mucho más moral. Te evitas a las personas que tienen problemas para ejecutarlas y ya está. Y de hecho, además, encima creas un censo o un listado de esos profesionales que digamos que no están dispuestos a ejecutar esas leyes inmorales porque su conciencia no se lo permite, que su conciencia está de acuerdo además a la ley natural, a la ley que protege la vida, que Claro. es sin el derecho a la vida, que forma parte de la esencia del derecho natural, pues no existirían, por ejemplo, los derechos humanos, se basan en ello. Yo creo que también existe mucha confusión, sí, confusión en la sociedad, ¿no? Porque parece que porque algo sea lícito, algo tenga una ley que lo respalde, pues ya es moralmente aceptable y es moralmente bueno y por tanto es bueno, ¿no? Y yo creo que eso no es así, ¿no? Y en efecto no es así. Hombre, está claro que en la sociedad hay distintas conciencias, ¿no? Sí. Conciencias con respecto a determinados aspectos. Pero claro, estamos hablando de un aspecto que es nuclear, que es consustancial a la misma sociedad. En el momento que el derecho a la vida y en el momento en el que la vida digna no se respeta, la dignidad de las personas no se respeta, pues entonces estamos abocados a una inmoralidad social, lo cual es tremendamente peligroso. Bueno, hemos hablado de la utilidad de la objeción de conciencia. Vamos a hablar ahora de qué es lo que dice la jurisprudencia al respecto. En efecto, la objeción de conciencia inicialmente se contempló en la ley, digamos, la Carta Magna Española, en la Constitución del 78, se contemplaba en el artículo 30 y venía a cuento de lo que era la objeción de conciencia al servicio militar. En aquella época pues, era obligado, entonces se creó un poco a propósito de ello una protección de la conciencia de aquellas personas que estaban en contra de hacer el servicio militar. Pero no había ninguna otra referencia a objeciones de conciencia. Quizá lo único que había en el artículo 16 y que se ha utilizado un poco como jurisprudencia posterior en sentencias del Tribunal Constitucional era el artículo 16 que habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos. Entonces, esos derechos que tienen promulgados en la Carta Magna, digo, eran los que se ha utilizado a nivel posterior en sentencias del Tribunal Constitucional para digamos que intentar regularizar una objeción de conciencia ante estas leyes. Eso es lo que dice también la Constitución española, lo hemos visto en la diapositiva. Y a mí me gustaría bueno, pues preguntarles, ¿no?, a Raúl Hidalgo, a Raúl Carnaval, en su ambiente profesional, bueno, pues qué es lo que se respira, ¿no?, si hay cierta inquietud por parte de los profesionales ante, bueno, la posible ley que pueda comenzar a dar ya sus pasos, si hay dudas, porque, no sé, a lo mejor tienen muy claro o no para qué sirve ese censo. Mi siguiente pregunta era ese censo de profesionales que a lo mejor se atengan a la objeción de conciencia, ¿qué finalidad pueda tener, ¿no? No sé, cuéntenme cómo está el tema. Te sientes desprotegido, ¿no? Porque lo que hace es estigmatizar tu trabajo. Es decir, como profesional, lo que nosotros estamos obligados a poner tratamientos que mejoren la vida de los pacientes, ¿no?, y a preservar la vida. También depende del tipo de especialidades donde que estén más comprometidos o no. Es decir, hay especialidades donde no tienen tanto compromiso, que no tienen tanto problema en tratar enfermedades graves o que pueden ser mortales o que ofrecen mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, es decir, a las especialidades que tienen más pacientes que en esas situaciones son los que podrían estar más comprometidos. Por eso no afecta esa situación a todos los profesionales sanitarios en igual, ¿no? Hay muchas dudas. Yo creo que los profesionales, incluso los profesionales que estamos formados para estos temas, tenemos muchas dudas porque se nos ha vendido mucho y nos sigue vendiendo el tema de la muerte digna. Está claro que todos queremos morir dignamente y sin sufrimiento, pero gran parte de nosotros pensamos que esta no es la solución. La solución no es sacrificar al ser doliente, sino cuidarle. Eso es lo que pensamos una inmensa, por lo menos una gran cantidad de médicos. Y de hecho las asociaciones médicas
las que nos sustentan un poco, incluida la Asociación Médica Mundial, se ha manifestado en contra del aborto. Del aborto, de la eutanasia. Entonces, digamos que el colectivo médico en sí se ha manifestado ya explícitamente en este sentido, y lo que pasa es que, bueno, que hay mucho ruido y la gente tiene muchas dudas. Yo creo que nos enfrentamos a muchas dudas. Se habla de muchas encuestas en las que profesionales sanitarios pues están a favor de la muerte digna. Claro que estamos a favor de la muerte digna, pero luego se utilizan esas encuestas un poco para venir a decir que como que estamos a favor. Hay mucho eufemismo, mucho engaño en este sentido, mucha confusión. A mí me resulta paradójico que justo va a hacer ahora un año, o se ha cumplido un año, de que empezase toda esta situación con la pandemia. Bueno, usted que es neumólogo, Raúl Hidalgo, pues habrá visto, bueno, casos tremendos, ¿no? Una situación en la que hemos visto que los sanitarios os dejabais la piel y habéis apostado y habéis hecho de todo para sacar adelante todas esas vidas, ¿no? Y salvar a las personas ante un virus que nadie conocía y que era desconocido para todos. Y ahora, sin embargo, pues surge esta ley. Yo creo que en algún momento a lo mejor hasta han podido sentir rabia, ¿no? Usted como neumólogo... Es una contradicción de los políticos, ¿no? Y por una parte intentamos servir a la sociedad para hacer el bien, y por lo tanto nosotros, como has dicho, nos dejamos la piel ahí en el hospital para salvar vidas por una parte, y si no podemos, intentar aliviar lo que podamos, ¿no? A todos los niveles, es decir, evitar el dolor, evitar el ahogo, y en eso utilizamos tratamientos y todos los medios posibles. Entonces, claro, esta ley lo que supone es un jarro de agua fría en ese esfuerzo que hacemos para evitar el sufrimiento y curar cuando podamos, ¿no? Sobre todo viendo tanto sufrimiento y tanta muerte, pues eso realmente ahora mismo es como que no tiene sentido para nada. Es un poco contradictorio, ¿no? El que aparezca ahora, justo en este momento en el que hemos visto que lo han dado todo por salvar millones y miles de vidas, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las diapositivas, vamos a seguir hablando de la objeción de conciencia. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de lo que ocurrió con la objeción de conciencia, me parece que es la siguiente diapositiva, ante la Ley Orgánica sobre Salud Sexual del año 2010. Sí, porque en efecto, hasta entonces estábamos hablando de referencias al artículo 16, que hablaba de la libertad ideológica, pero el primer momento en el que se positiviza la objeción de conciencia con respecto a una ley de estas características es en esta ley conocida como la ley del aborto, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que deja claro, y este articulado que reconoce la objeción de conciencia, yo creo que se va a arrastrar directamente, tal como está, prácticamente sin demasiados cambios, a la ley de eutanasia. A la ley de en efecto. eutanasia. Lo que habla es que los profesionales sanitarios, los que están directamente implicados en la aplicación, en la interrupción, o en el aborto en este caso, o en la eutanasia, son los que van a tener derecho a la objeción de conciencia. Y esto los profesionales sanitarios lo tienen que tener muy en cuenta, porque no solamente, solamente va a tener derecho posiblemente a objeción de conciencia la persona que esté involucrada directamente en lo que es el acto de la eutanasia, pero hay otra serie de agentes sanitarios que van a ser intervinientes involuntarios o necesarios para eso, y a lo mejor esos profesionales van a tener muchos más problemas para objetar en este sentido. Hay que tenerlo en cuenta porque la jurisprudencia habla de eso, profesionales directamente implicados en la aplicación de la eutanasia. Y eso los profesionales lo tienen que saber. Desde luego. Bueno, y hemos hecho referencia antes, me parece, en esa pirámide fracturada, ¿no?, donde estaba por un lado la ley, la conciencia y la deontología. ¿Qué es lo que dice el Código Deontológico a propósito de todo esto? Pues el Código Deontológico de los médicos es que data del siglo IV a.C. Es que estamos hablando, y quiero hacer referencia explícita a antes de Cristo. O sea, esto no es un tema de la religión cristiana, no es un tema que tenga un componente exclusivamente religioso, es anterior. Estamos hablando del siglo IV, en el que Hipócrates, en el juramento conocido, hipocrático, ¿no?, en efecto, ya venía a decir que los médicos no estamos para matar a nuestros pacientes, sino para cuidarlos y curarlos, ¿no? Y hablaba también explícitamente del aborto, ¿no? O sea, de lo que es la protección de la vida, que es, digamos, el objetivo sagrado de cualquier médico. Sagrado desde el punto de vista incluso profesional, no estoy hablando desde el punto de vista exclusivamente religioso. Pero es que la deontología del siglo IV a.C. se transmite a nuestros días, porque el último código deontológico de los médicos, que data del año 2011,
en su articulado deja claramente manifiesto que los médicos no mataremos voluntariamente a nuestros pacientes. Y en artículos posteriores que se ven en la diapositiva, habla incluso de una serie de consejos en relación a la objeción de conciencia. Y lo que viene a decir todo esto es que pues, la objeción de conciencia la contemplan como algo que se puede ejercer, pero lo vamos a ejercer contra algo que es contrario deontológicamente a lo que hacemos desde hace 2000 y pico años. Y la deontología es obligación, es obligación. Entonces nos van a obligar a hacer algo que está en contra de nuestro código deontológico. Pero no sé entonces, cómo lo van a hacer. a ver, yo de esto no, pero entonces habría que cambiar el código deontológico, ¿no? ¿O Sí, me he perdido algo? Habrá que fracturar el código deontológico, lo tendrán que hacer por real decreto, me imagino, y lo tendrán que fracturar pues bruscamente, decir que, bueno, que nosotros no mataremos a nadie, excepto en aquello que esté contemplado en la ley. Y de esa manera pues destruyen la profesión médica de un plumazo. No sé si preguntarles, en otros países donde sí que se está aplicando esta ley, los profesionales sanitarios, ¿cómo lo hacen o cómo no lo hacen o qué armas o a qué se pueden atener, ¿no? Pues es que los modelos que tenemos cercanos no son nada halagüeños. Estamos hablando de modelos, posiblemente el holandés, el más cercano que tenemos, sí, haciendo referencia a la eutanasia concretamente. Es un modelo que partió como el nuestro, con unas causas muy acotadas, pero que luego ha caído en lo que llamamos la pendiente resbaladiza, y en la que finalmente se termina aplicando eutanasia a personas que no han manifestado su voluntad explícita de ello. Entonces, ante ello, la objeción de conciencia, sí existe la objeción de conciencia, está claro que las personas que no están de acuerdo con ello, pues no se ven obligados a matar, pero luego nos tenemos que plantear si como sociedad nos dedicamos a aplicar leyes que tienen una dudosa moralidad, no sé si socialmente estamos avanzando o estamos retrocediendo o yendo a un precipicio de consecuencias que nosotros no vamos a ver posiblemente, pero a lo mejor nuestros hijos y nuestros nietos sí. Raúl Hidalgo, no sé si quiere apuntar algo a propósito de todo esto que estamos hablando. Poco más hay que decir, ¿no? Pero es un conflicto a nuestra esencia como médicos y como sanitarios, ¿no? Nuestro código deontológico es a nuestra conciencia moral por la vida y a nuestra conciencia cristiana, es decir, que atenta a múltiples niveles, no solamente a religioso, ¿no? Bueno, yo decía antes que qué se respiraba, ¿no? En el ambiente profesional, en el hospital, entre los sanitarios, entre los profesionales, ¿no? Pero y entre la sociedad, por lo que hayan podido, no sé, compartir con algún paciente, ¿tenemos claro lo que esto supone o no? ¿O nos han vendido lo de la muerte digna, que suena fenomenal, y nos quedamos con eso? Nos lo han vendido totalmente. O sea, la muerte digna, repito, la queremos todos, todos. Yo la quiero para mí y yo se la quiero ofrecer a mis pacientes, siempre, por encima de todo. Pero utilizan el eufemismo de la muerte digna para vender lo que es un puro sacrificio químico de una persona que está sufriendo y para la que se pueden aplicar un montón de técnicas, cuidados, medicamentos, apoyos que permitirían que esa persona muriese de una manera natural y con confort, o sea, dignamente. O sea que hay alternativas, Raúl. La medicina actual tiene alternativas para cubrir el sufrimiento de las personas de sobra. ¿Y entonces qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Quiero decir, ¿ha habido una demanda tan grande? No, no hay demanda social en este sentido. Es simplemente la victoria de una nueva ideología, una nueva ideología que va hacia el autonomismo más exacerbado, es decir, a que las personas tienen derecho a decidir lo que ellos quieran, por encima de la moral. Y la moral lo que es aquella parte de la ética que habla que estudia lo bueno, las cosas que son buenas. Entonces vamos más allá de lo bueno simplemente por la decisión personal. Pero no mira, porque los cuidados paliativos siempre se han apartado de este tema, no mira hacia los cuidados paliativos, que son lo que cuida a las personas dolientes que están en trámite de fallecer, y lo que van directamente es a la eliminación del ser humano para que deje de sufrir. Claro, deja de sufrir, pero es que deja de vivir. Raúl Hidalgo. También hay que ver cada caso en concreto. De todas formas, ahora en esta situación de pandemia, la sociedad no está ahora para dilemas morales, ¿no? Que bastante tenemos.
pero es verdad que pues, es una situación en la que nos han vendido una ley en peor momento, ¿no? Y luego hay que valorar también situaciones concretas, es decir, se vende por lo que comentó mi compañero, en que hay que evitar el sufrimiento, y en eso estamos todos de acuerdo, pero es decir, yo puedo evitar el sufrimiento aportando toda la tecnología y todo el saber científico para evitarlo. Otra cosa es no alargar la vida, que eso es quizás en los que quizás existe en esos casos particulares que hay que valorar, y muchas veces de forma conjunta, los comités éticos que para eso están, ¿no? Si no, no tendrían sentido, y valorar pues, el no prolongar más allá de lo que es exigible para el encarcelamiento terapéutico. Es decir, hay que ir paso a paso para evitar el sufrimiento, no ir por el camino rápido, que es un poco lo que atañe en esta ley. Bueno, yo siempre que tocamos este tema, yo se lo pregunto a capellanes, pero también a los profesionales, ¿no? que pasan por aquí, profesionales sanitarios. ¿Se han encontrado a lo largo de su vida profesional con alguien que les haya solicitado este derecho, entre comillas? No explícitamente, ¿no? Nosotros sí tenemos casos de pacientes pues, oncológicos, pacientes con mucho sufrimiento, en el cual ponemos tratamientos para evitar, sabiendo que esos tratamientos pueden acelerar la muerte, es decir, que tienen un arma de doble filo, pero lo hacemos no en el sentido de acabar con la vida, con la existencia, sino con aliviar. Entonces ahí sí están permitidos, ¿no? Otro tema es la desconexión de aparatos, la desconexión de aparatos que prolongan la vida, pero no lo estás haciendo de forma activa, estás interrumpiendo el carnecimiento terapéutico, pero no estás de forma activa provocando una muerte, ¿no? Raúl. Yo he tenido casos, sobre todo en un contexto, claro, trabajando en urgencias, en un contexto agudo de sufrimiento, pues de dolor, de sintomatología muy, muy penosa, de daño psicológico, de daño moral, de sensación de carga para la familia. Sí, hay veces que te hacen referencia a los pacientes a ver si acaba esto, nunca te dicen máteme usted, no, pero a ver si acaba esto, ojalá... sí, pero acaba esto se refiere a la situación de dolor concreta, ¿no? Bueno, hacen esa referencia un poco que es una reflexión lógica y normal cuando una persona está sufriendo. Ojalá acabase esto, ¿no? Nunca sabes realmente si quiere ir más allá. Pero ante eso lo que hay que hacer es tratar el dolor, tratar los vómitos, tratar el no sé qué, tratar el sufrimiento psicológico, hablar con la familia, mejorar el amor intrafamiliar, pensar que no eres una carga para nadie, sino que las personas que están a tu lado te quieren. O sea, es tratar integralmente a la persona para que mitigar su sufrimiento. Y si eso lo haces, es muy difícil son casos muy concretos, muy especiales, muy mediáticos, que posiblemente se han utilizado para esto, pero la mayoría de las personas, cuando se sienten confortables, ya no quieren que esto acabe, quieren seguir disfrutando de la vida. Estupendo. Bueno, no tenemos tiempo para más en esta parte, dejamos aquí el tema de la objeción de conciencia y yo les pido que se queden porque luego vamos a volver para hablar del tema de las vacunas y de la prevención. Enseguida estamos aquí. Y aquí de nuevo en Sal y Luz, en esta edición especial que dedicamos al curso de agentes sanitarios en Canal Diocesano de Televisión. Hoy en la primera parte del programa hemos hablado de la objeción de conciencia y ahora vamos a hablar del tema de la prevención y de las vacunas. Pero antes déjenme que les recuerde que si tienen cualquier duda pueden enviarnos su consulta al siguiente correo electrónico psaludtoledo@gmail.com. También pueden consultar en la página web pastoralsaludtoledo.org. Estos programas, la programación, los temas que se van dando en este curso de agentes sanitarios que hemos comenzado ya en Canal Diocesano de Televisión.
Bueno, cualquier duda, como les decía, en el correo electrónico del Secretariado de Pastoral de la Salud, y en el siguiente programa intentaremos darle respuesta. Bueno, la protección de la salud compromete al agente sanitario, ante todo en el campo de la prevención. Así lo explica la nueva Carta de los Agentes Sanitarios, que, como les decía antes, nos sirve de eje para estos programas, esta serie de programas, ¿no? Habla así de la primacía de la prevención y de que es una competencia esencial de los profesionales de la salud. Bueno, pues a esto vamos a dedicar esta segunda parte del programa de hoy, a hablar de la prevención, también de las vacunas, y siguen con nosotros Raúl Hidalgo y Raúl Canaval. Y la primera de las cuestiones, pues yo creo que, como hemos hecho antes, también tiene que ver con la definición propia de lo que es la prevención. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la prevención, Raúl? Prevenir es utilizar cualquier método de forma con antelación para evitar un daño o un perjuicio, ¿no? Es así de simple, es más o menos lo que comenta la Real Academia Española. También prevenir la prevención es avisar a alguien de un peligro, no solamente tomar una medida, sino simplemente el avisar a alguien de que existe un peligro para que él tome las medidas necesarias, ¿no? Un poco así de simple. Desde el punto de vista sanitario, es algo un poco más específico y que comprende el administrar una serie de tratamientos farmacológicos, vacunas, evitar situaciones de riesgo, comportamientos y hábitos que son insanos, o incluso desde el punto de vista diagnóstico, diagnosticar enfermedades o situaciones que pueden producir a la larga una enfermedad, es decir, detectar enfermedades en las situaciones más precoces posibles. Todo eso es lo que comprende un poco desde el punto de vista sanitario la prevención. Yo creo que si algo hemos aprendido este año ha sido a prevenir, ¿eh? En este último año de pandemia, la prevención es que es fundamental, ¿no? Claro. Tanto con la higiene de manos, como con la mascarilla, como hemos hecho un curso acelerado, toda la humanidad, podemos decir, sí, o casi todos, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la prevención, Raúl? Lo estás comentando también en la situación que estamos ahora, es decir, nos prevenimos, pero no solamente para nuestro bien, sino para el bien de los demás. Entonces eso es una obligación también moral, no solamente intento evitar un daño para mí, sino que mi conducta también sirve para evitar un daño a los demás. Eso desde el punto de vista general, social, ¿no? El bien individual y colectivo, ¿no? Al que hace referencia la diapositiva. Por eso también desde este punto de vista, pues el sanitario tiene que hacer prevención no solamente frente al individuo, frente al paciente que yo tengo enfrente, sino también tener la idea de que tengo que intentar hacer una prevención a nivel social. Y para eso pues tengo que educar. Es decir, pues, lo que a veces nosotros en la consulta no tengo una capacidad de hacer una prevención a nivel social o de la población, ¿no? Eso es un ámbito más de la salud pública, de atención primaria. Y precisamente vamos a hablar de la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es esto? Claro, dentro de la prevención podemos distinguir tres tipos de prevención, ¿no? La prevención primaria es cuando queremos evitar una enfermedad, es decir, pues no fumes porque te puede dar un infarto o tener un cáncer pulmón, es decir, que lo que intentamos es evitar la enfermedad, o incluso la vacunación. Yo me vacuno para no tener una enfermedad, ¿vale? La secundaria es cuando ya tengo un daño, es decir, significa que ya tengo, por ejemplo, la tensión arterial alta, me tomo pastillas para controlar la tensión y no tener un infarto. Para prevenir un infarto. Eso, para prevenir un infarto, pero ya tengo una enfermedad, ¿no? O por ejemplo, en la detección precoz de enfermedad, es decir, el cribado de cáncer de mama, si hay algún nodulito pequeño, pues ya tengo la enfermedad, pero puedo curarla, puedo tratarla y puedo evitar que progrese, ¿vale? Pero ya tengo un pequeño daño en el cuerpo. Y la prevención terciaria es cuando, digamos, el daño ya está establecido, he tenido el infarto ya, o he tenido un ictus, y lo que hago es rehabilitar para intentar paliar lo posible los efectos que esa enfermedad me está produciendo. Y si volvemos a la atención primaria, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de actividades preventivas habituales en atención primaria? Claro, digamos que atención primaria es donde tienen los instrumentos un poco mejores para poder hacer una prevención eficaz a nivel social, ¿no? A nivel comunitario, por eso es familiar y comunitaria. Pueden atender al individuo, a la familia y a la comunidad. Entonces, tienen acceso a la comunidad, por eso su acción preventiva es muy importante, ¿no? Entonces, una serie de puntos en los que tienen de forma más establecida, pues en la vacunación de la población, en la vacunación antigripal,
el calendario vacunal de los niños, la educación sanitaria, es decir, llegan a nivel general, pues lleva más a la educación de la nutrición, de los hábitos, los buenos hábitos de vida, educación sexual, consejo antitabaco, evitar tóxicos, los cuidados de la embarazada, es decir, que llegan a más población. Luego, además, evalúan el crecimiento, el desarrollo de los niños, ¿no? Hacen cribados poblacionales, tienen más acceso a hacer analíticas y detectar, por ejemplo, alteraciones del colesterol. Y luego, además, tienen acceso a pacientes que van por un tema, pero si hago un chequeo de salud puedo detectar enfermedades. Entonces, puedo hacer también la prevención secundaria, como has dicho, ¿no? Hacen exámenes periódicos de salud, es decir, también hacen programas de su población para detectar enfermedades, detectar enfermedades o crear buenos hábitos de salud. Es decir, pues, por eso es un ámbito donde la prevención tiene mucha importancia. Estaríamos ahora ahí, ¿no? En este momento pandémico, me refiero, ¿no? En el de la inmunización. Claro, ahora estamos la tan traída y llevada inmunización. Luego hablamos de ese tema. Pero yo me gustaría que nos hablase de los riesgos o conflictos que pueden darse respecto a este tema de la prevención. Claro, la prevención parece que es todo muy bueno, ¿no? Es como curarse. Que todo va a salir bien. Todo va a salir bien y la prevención, pues ya solamente es la palabra prevención, pues ya es buena. Sí. Pero tiene una serie de riesgos, ¿no? Primero es que la prevención se puede utilizar como un bien de consumo. ¿Cómo? Es decir, todos sabemos que prevenir, más vale prevenir que curar. Eso estamos todos de acuerdo y esa es una frase que nos dicen ya de nuestras abuelas y está muy inculcada en nuestro psique. Pero todos estamos sabiendo que hay productos sanitarios, vitaminas, es decir, que siempre pensamos que como podemos prevenir situaciones de, pues mira, con esto no se me cae. Si me tomo esto, entonces se comercializan productos o situaciones o hábitos por el tema que pueden prevenir, pero no tienen una demostración científica. Entonces, lo que se hace es comercializar la prevención desde el punto de vista no científico, no clínico. Y eso es un riesgo, porque eso no es decir, igual que un medicamento para que sea autoridad tiene que cumplir unos requisitos muy estrictos, pues algunos productos, por el hecho de que no son fármacos, pero que pueden prevenir, no pasan esos requisitos, entonces no han demostrado a lo mejor de forma fehaciente que sean eficaces. Y eso estamos un poco... podemos caer en la tentación de que como algo es bueno porque nos lo dicen, pues tener conductas que no... O sea, que pueden tener detrás incluso una campaña de marketing muy bien orquestada, pero nada más, o sea, ningún estudio que demuestre su eficacia. Entonces es un riesgo, es uno de los riesgos, ¿no? Otro riesgo, pues la medicalización. Por ejemplo, lo que hacemos también, que si me obsesiono en intentar prevenir, lo que hago es medicalizar la vida de la gente. Estamos actuando sobre sanos, no enfermos, ¿no? La prevención estamos actuando sobre la población sana. Entonces, lo que puedo tener es un riesgo de que obsesiona a la gente en que tiene que hacerse este chequeo, que puede tener este cáncer, medicalizo su vida. Y eso tampoco es bueno porque crea como una alteración psicológica, ¿no? Es decir, una dependencia psicológica total. Claro, entonces es un riesgo más que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y luego hay también una serie de riesgos éticos, ¿no? Es decir, la prevención se tiene que basar, igual que el resto de la atención sanitaria, en los principios básicos de la beneficencia, la no maleficencia, la equidad, la autonomía del paciente y la justicia. Entonces, si cualquier actividad sanitaria de prevención atenta contra alguno de estos aspectos, pues estamos haciendo una mala praxis. Una mala prevención. Bueno, vamos a seguir hablando y vamos a seguir viendo en diapositivas todo este tema de la prevención, ¿no? Y la siguiente pregunta tiene que ver con las cuestiones morales que pueden darse respecto a la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Es que nada puede parecer más actual, ni lo es. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver. ¿Qué cuestiones morales se pueden dar respecto a este tipo de enfermedades, a la prevención de enfermedades? Vale, podemos centrarnos un poco a la historia, que también es muy bonita, de que en esto tenemos una palabra que estamos utilizando ahora, que es la cuarentena. Sí. Eso es. Entonces, ya desde el antiguo, pues cuarentena no es guardar un aislamiento durante 40 días, pero no había ningún sustrato científico.
sino que esto es porque Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, tentado por el diablo, sí. Y por eso se llama cuarentena desde los tiempos inmemoriales, sí, ¿no? sí. Aparte, luego surgieron los lazaretos, ¿no? Los lazaretos son los puertos de los diferentes puertos de Europa, sí. Pues había como recintos donde permanecían en cuarentena los marineros para no infectar a la población. Eso es, ¿no? Que hay un tema ahí efecto contagioso que ya se estigmatizaba un poco ya al sano y al enfermo sobre todo. Incluso solo hay que ver también pues qué pasaba con los leprosos en la antigüedad, sí. ¿no? Es decir, los leprosos estaban en las leproserías allí lejos, y entonces es uno de los riesgos también de las enfermedades contagiosas, ¿no? Que estigmatizamos a los pacientes que tienen una enfermedad, ¿no? Por eso decimos los apestados, ¿no? Es decir, sí. el VIH también es un paciente que han estado sufriendo toda esa situación y esa estigmatización. Es una de las cuestiones morales que me refiero, ¿no? Otra es la responsabilidad, es decir, aunque es una obligación de la sociedad el atender a esos enfermos, ¿sí? También es verdad que el paciente que sufre una enfermedad contagiosa tiene que tener la obligación moral de evitar contagiar a los demás. Es decir, que no tengo que esperar que la sociedad me obligue a mí a guardar unas distancias o a poner una mascarilla. No, es una responsabilidad también de la persona, ¿no? Es un deber moral, ¿no? Hacia el bien de los demás, ¿no? Y que es uno de los riesgos también de que incluso los médicos, si sabemos que hay un paciente, una persona que tiene una enfermedad infectocontagiosa y vemos que esta persona no está actuando en consecuencias, ahí viene otro conflicto, es decir, el conflicto de la autonomía del paciente y también del secreto profesional. Es decir, si esa persona está actuando mal y yo como médico sí. tengo conocimiento de ello, tengo que informar a las autoridades sanitarias o las autoridades competentes para que actúen en consecuencia. Y eso no tiene que suponer para mí un conflicto, porque lo que hago es, además que está contemplado, en cumplir una exigencia social, es decir, el bien común, ¿no? Es decir, en ese sentido no habría ningún problema. Yo creo que es uno de los temas en los que hemos fallado. Mira por dónde. ¿En este año? Sí, porque el que yo me ponga una mascarilla para que no me contagien es un acto de autodefensa. Ahí no hay ninguna moralidad. Yo lo hago porque no quiero contagiarme. Sin embargo, yo creo que teníamos que haber incidido mucho más en el aspecto que está diciendo Raúl, que es el acto moral en ese sentido es evitar contagiar a los demás. Ahí es cuando estás haciendo bien un bien. Y posiblemente teníamos que haber incidido más en la necesidad de ponerse mascarilla para no contagiar que para ser contagiado. Ahí, o sea, que digamos que hay menos miedo a contagiarse uno mismo. No, que el evitar contagiarte tú es un acto de autodefensa. Pero cuando tú estás haciendo un bien a la sociedad, claro, los demás, es cuando tú evitas que se contagien los demás. Cuando tienes esa responsabilidad social de evitar contagiar a los demás. Y de hecho, si nadie contagiase a nadie en 14 días, se acababa la pandemia. Claro. Estamos hablando de la prevención, pero es que me estoy dando cuenta de que si algo hemos aprendido en este año, bueno, el que lo haya querido aprender también, que lleva usted razón, pues es a prevenir, ¿no? Como decía antes Raúl, pero y a educar también en la prevención, porque a nuestros niños, yo a mis hijas, pues yo creo que como cualquier madre, pues hemos insistido en lavar frecuentemente las manos, en una serie de hábitos pues que quizá antes estaban como más descuidados, ¿no? El tema de las mascarillas correctamente y tal. Entonces, bueno, me parece de suma actualidad. Sí. Hay otros dos riesgos que quería también hacer mención. Sí. Uno es la falsa seguridad. Es si yo me vacuno, pienso que ya estoy protegido, no solamente del coronavirus, sino cualquier otra actividad preventiva, pues la utilización de otros métodos, la vacuna del papillomavirus, es decir, que crea la falta de sensación de seguridad, con lo cual me evito otras conductas preventivas que también están dirigidas, es decir, como por ejemplo, si yo me vacuno de la coronavirus, pues ya no tengo que llevar mascarilla, y eso es una sensación de falsa seguridad que es peligrosa, es decir, que hay que intentar siempre tomar todas las medidas de precaución que se tienen, no solamente pensar que con unas es suficiente, ¿no? O solamente pensar que uno puede salir de esa situación, sino también pensar, como decía antes Raúl,
en los que están alrededor, que es que yo creo que es la postura desde la que tenemos que mirar todo lo que nos está pasando. No sé, como yo estoy protegido, pues ya me da igual de los demás, y es un egoísmo, ¿no? Claro, claro, desde luego que sí. Bueno, pues de lleno entramos en el tema de las vacunas. Cuando toda la humanidad está pendiente de que sea una vacuna o varias las que nos cambien la vida, pues vamos a tocar este tema. ¿Qué es una vacuna, Raúl? Las vacunas son sustancias que se introducen, se puede decir que es un medicamento, para que nuestro sistema inmune reaccione a una enfermedad y de esa forma quede protegido, ¿no? Si nuestro sistema inmune nos protege de agentes externos, por lo tanto, agentes infecciosos lo que intenta es que nuestro sistema inmune esté preparado sin padecer la enfermedad, en evitar que ese germen nos ocasione esa enfermedad, ¿no? Las vacunas son sustancias que están derivadas de esas gérmenes. Entonces pueden ser alguna parte de ese germen, de esa bacteria o ese virus, pueden ser esos virus enteros, o sea, o pueden ser también materiales genéticos que de alguna forma hacen que nuestro cuerpo produzca esos antígenos para que nuestro cuerpo reaccione ante ellos, ¿no? Un poco de forma resumida. Bueno, y en la siguiente diapositiva creo que vamos a ver cómo los diferentes tipos de vacuna que existen, atendiendo un poco a los principales componentes, ¿no? Sí, a la forma de utilizar la vacuna. Es decir, como he comentado antes, que las vacunas pueden ser virus que están inactivados, o sea, que están muertos, ¿no? Entonces, los virus se pueden matar con la luz, con la luz ultravioleta, con agentes químicos. Entonces me introducen un virus muerto al que no va a producir enfermedad, ¿vale? Pero me va a provocar una reacción inmune, de forma que el sistema inmune tiene una memoria, con lo cual si entro en contacto con ese virus, lo reconoce y evita que enferme. Esas son las vacunas inactivadas. Las vacunas atenuadas, el virus ese no está muerto, está atenuado, es decir, lo que me están produciendo es una introducción de un virus, un germen. En una cantidad, ¿no? Es en la cantidad, es que está de alguna forma alterado para que no provoque la enfermedad. Que no está activo 100%. Eso es, está como dormido, ¿no? De alguna forma. El problema de estos virus es que, como están vivos, las personas que padecen alguna inmunodepresión, pues es más peligroso, entonces no pueden utilizarse en personas que están inmunodeprimidas. La ventaja que tiene es que son más inmunógenas, entonces me protegen, digamos que mejor, con una dosis o con poquitas dosis, pueden proteger, ¿vale? Y estos son, por ejemplo, como señala en la tabla, pues las vacunas de la rubéola, sarampión, paratoditis, ¿no? Que se ponen y ya duran para toda la vida prácticamente, ¿no? Los vectores víricos, digamos, son otras tecnologías que se están utilizando, por ejemplo, para el virus del ébola, en el que se utilizan virus que no hacen mucho daño, con adenovirus o virus de resfriado, y a esos virus le metemos componentes antigénicos de virus que son más patógenos. De forma que utilizamos ese virus del resfriado para que se introduzca en mi cuerpo como una infección. Realmente cojo esa infección del adenovirus, pero es muy leve, y me ayuda a tener una respuesta inmune frente al otro patógeno que es más peligroso, ¿no? Pero eso está todavía un poco en estudio, ¿no? Creo que se está utilizando un poco en el ébola. Y llegamos... Y luego material genético, que también es una tecnología nueva, es decir, que estamos utilizando, por eso hablan de qué es lo que pasa con las nuevas vacunas, ¿no? Se está utilizando ahora en la vacuna del coronavirus. Tiene la ventaja que se han podido producir más rápido, porque el tiempo para crear una vacuna son muchos años. Y gracias a esta tecnología que la pandemia está ayudando a desarrollar, podemos tener vacunas en menos tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que significa este tipo de vacunas? Pues introduce un ARN en nuestro cuerpo, no es ni un virus vivo, ni un fragmento del virus, es material genético, es información, nos mete información para que las células donde nos ha inyectado la vacuna, esas células produzcan una proteína similar a la que tiene el virus. Y nuestro cuerpo la reconoce de forma que actúa en el momento que podamos estar en contacto para evitar enfermar, ¿vale? Como ese ARN se deteriora, con lo cual no es que me quede a mí un material genético raro, sino que el mismo cuerpo lo degenera, es decir, es un material inestable que me ha provocado crear esas proteínas, mi mismo cuerpo ha provocado esas proteínas, esos antígenos, pero luego ese ARN se deshace, ¿no? O sea que no tienen riesgo en ese sentido.
Y luego tenemos fragmentos de virus, como he comentado antes, no son virus, ni vivos, ni muertos, ni ARN, sino que son trocitos, pero son los trocitos que el cuerpo lo reconoce. Dentro del virus hay como partes que son más antigénicas, ¿no? Y eso es lo que una serie de tecnologías, pues mediante recombinación, pues pueden crearlos en laboratorios y son lo que nos introducen, ¿no? Esas partes del virus o de la bacteria que el cuerpo reconoce, ¿no? Que son antígenos. Y por último hay otra serie de sustancias, también son vacunas, pero no nos protegen frente al virus, sino frente a toxinas que las bacterias, en este caso bacterias, nos producen, como el tétanos, la difteria. No nos hace el daño la bacteria en sí, sino productos que fabrica nuestro cuerpo. Entonces lo que hacemos es crear sustancias que no actúan directamente frente a la bacteria, sino frente a las sustancias que produce la bacteria. Esto es un poco en forma resumida el tipo de vacunas que hay, ¿no? Bueno, con lo que nos tenemos que quedar es que la del coronavirus, que es la que nos interesa ahora, desde luego, al estar producida por el material genético este del que aparecía en la diapositiva, pues eso significa que por eso se han acortado los tiempos de ensayo, ¿no? Porque de otra manera hubiese sido... Sí, hubieran sido más largos porque esa tecnología se disponía, pero se ha aprovechado para crearlos con menos tiempo, seguramente. Bueno, eso nos garantiza también su eficacia, ¿no? Como profesionales. Sí, sobre todo porque han pasado los controles de rigor. Se ha hecho todo más rápido, pero siguiendo una serie de controles. Y la pregunta del millón. ¿Creen que debe ser obligatoria la vacuna contra el coronavirus? A ver, Raúl Canaval. Pues desde un punto de vista legal no lo sé, lo decidirán las autoridades. Desde un punto de vista moral sí. Tenemos que recordar que la vacunación tiene dos objetivos. Un objetivo individual, que es que yo no me enferme, pero luego tiene un segundo objetivo que es colectivo y es que no se enferme la sociedad. Entonces yo como unidad de la sociedad y como perteneciente a ella, pues tengo la obligación moral de proteger a los demás, amarás a tu prójimo. Entonces lo lógico es que yo intente inmunizarme para no ser un vehículo de enfermedad. Moralmente yo creo que es obligado. Raúl. La verdad es que viendo lo que hemos pasado este año, es que es la esperanza que tenemos todos para intentar sobrevivir a este año, ¿no? Entonces, la obligación legal no tiene sentido, ¿no? Porque la persona es autónoma, no hay que obligarle por ley a hacer cosas buenas, pero sí es una obligación moral, como ha dicho mi compañero, ¿no? Y en eso es importante, como os comentado, la educación. La educación, la información, si existen dudas, hay que informar lo que podamos, las reticencias que puedan tener las personas que no quieren vacunarse, hay que respetar, pero siempre teniendo la información, y luego ver que las personas no están en un sitio aislado, en un monte, sino que estamos viviendo en sociedad. Claro. Es decir, no vivimos... entonces, claro, si no me quiero vacunar, pero vivo en el monte y no veo a nadie, pues mira, ayer tú. Claro. Pero estamos en una familia, estamos en el colegio, estamos trabajando y queremos seguir así. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva para hablar sobre las vacunas. En este caso creo que ya aterrizamos directamente a la que nos ocupa y nos preocupa en este momento, o las que nos preocupan, que son las que tienen que ver con el coronavirus. Vemos los distintos tipos en la siguiente diapositiva, eso es, y sus mecanismos de acción. Sí, bueno, aquí eran las tres que se están utilizando ahora en España, que es la de Pfizer, que es, como he explicado antes, es la introducción del ARN mensajero, la de Moderna, que también es una tecnología similar, y luego las de AstraZeneca es un vector vírico. Es decir, lo que se utiliza es un adenovirus de un chimpancé, como he explicado antes, otra forma de otro tipo de vacunas, en la que ponemos una proteína similar a la que tiene el coronavirus y que nuestro cuerpo lo reconoce, ¿no? Realmente todas tienen su eficacia. El problema, pues, sobre todo, pues, que unas pueden ser más inmunógenas que otras, por eso necesitan 2 dosis, otras necesitan menos dosis. Digo, menos con solamente una dosis es suficiente, pero en general se resumen un poco en estas tres formas de este tipo de vacunas, ¿no? Bueno, para terminar, yo creo que para concluir lo mejor que podemos decir es que la prevención es una cuestión social y que, como hemos repetido en diferentes momentos en esta última parte del programa,
pues que no solo lo hacemos para prevenirnos nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, que también, sino que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? y contextualizar la prevención pues, en el ámbito social en el que vive el ser humano. Sobre todo es la educación, educar en valores, educar en buenos hábitos de vida, evitar también las enfermedades sociales, y eso no es solamente, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista social, ¿no? Hay enfermedades sociales, el alcoholismo, la pobreza, el hacinamiento, incluso hasta las guerras, el hambre, son en sí mismas enfermedades o provocan enfermedades, ¿no? Si hay una enfermedad infecciosa, la tuberculosis, por ejemplo, Sí. Hablamos de ella como una enfermedad social. Es una enfermedad que está ligada a la pobreza, al hacinamiento, a la desnutrición. Entonces, muchas veces son enfermedades que llevan miles de años con nosotros y no podemos desprendernos de ellas porque seguimos en condiciones de pobreza en el mundo. Entonces, eso hace que haya muchas enfermedades que todavía no podamos deshacernos de ellas, ¿no? Pues el raquitismo, alteraciones del desarrollo de los niños en África. Es decir, que hay enfermedades que en la prevención sabemos que pueden ayudar, pero no tenemos el medicamento milagro, ¿no? Sino que es un tema de mejora de las condiciones sociales, ¿no? Eso se ha visto también como en las ciudades, pues la peste, pues el cólera. Es decir, hay enfermedades que por las malas situaciones higiénicas se producen y que la salud pública y la higiene ayuda a erradicar, ¿no? Pero eso no se ve en zonas del mundo, no se llegan a afrontar, pues siguen con nosotros. Eso desde luego daría para otro programa, porque ahora parece que solo hay coronavirus, y que es verdad que el coronavirus ha llegado a todas las partes del mundo, pero que claro, que como es lo que tenemos aquí, pero en el Congo sigue muriendo gente de ébola, y no han parado de morir de ébola y de otras enfermedades. Entonces, bueno, pues eso daría para otro programa, ya digo, desde luego que sí. Muchísimas gracias, Raúl Hidalgo, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Raúl Canaval, también por estar aquí. Muchísimas gracias. Y lo dicho, si tienen alguna duda sobre el tema que hemos planteado, tanto de la objeción de conciencia como el tema de las vacunas y de la prevención, un correo electrónico a ese correo, a ese mail, a esa dirección, pesaludtoledo@gmail.com, y en el siguiente programa intentaremos darles respuesta. Lo dicho, muchísimas gracias por su atención y hasta la semana que viene.